Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me acompañan dos abogados, Leonardo y Juan Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, también Rocío, Leonardo, un gusto compartir con ustedes. Así es, les cuento a nuestros auditores que es primera vez que Leonardo y Juan Carlos se encuentran, así que vamos a ver cómo nos resulta esta conversación. Y vamos a partir conversando de un tema que hemos tocado en otras Políticas Podcast, pero no teníamos la opinión de estos abogados que vienen también de otro lado. Los 4 séptimos que estaba impulsando la DC. ¿Qué les pareció? Mira, yo quisiera primero que nada, y te lo cuento porque a mí desde que, como somos abogados, desde que me tocó estudiar el tema de los quórum y todo, reconozco que era bastante complejo de entender. Entonces, si las personas que no están metidas en el tema le hablan de los 4 séptimos, los 2 tercios y que se está haciendo, cuesta entender qué es lo que se está discutiendo en realidad ahí. Yo quisiera como hacer un pequeño resumen, digamos, en el fondo que las mayorías, lo normal es que todo se apruebe por mayoría, y mayoría significa 50% más 1, pero desde la Constitución del 80 en adelante, y también con la misma lógica que ahora critican algunos y que defendieron otros y que ahora está como al revés, se decidió que para determinadas materias tenía que aprobarse por mayor cantidad de personas, no por la mayoría simple de 50% más 1, sino que por una mayoría especial, es decir, por el 70%, el 66%, o números más altos de la cantidad de senadores o de diputados en ejercicio. Y en ese sentido, cuando uno habla de 2 tercios, 2 tercios significa mayor cantidad de personas, de porcentaje del grupo aprobando que 4 séptimos. Entonces, al bajar a 4 séptimos, lo que se requiere para una reforma constitucional que normalmente requiere 2 tercios, significa que se requiera menos cantidad de diputados o más fácil los acuerdos políticos para llegar a hacer una modificación. Y en ese sentido lo que está pasando hoy día es que la DC, o mejor dicho, el sector de derecha de la DC, porque eso es lo divertido de un partido político que es tan amplio que tiene para el lado que quieran, digamos. Así tenemos a una Yasna Proboste, claramente, o un Francisco Buenchumilla en un sector, y tenemos a la senadora Rincón, ¿no es cierto?, en el otro extremo con la gente, con los Walker, señalando que ellos están proponiendo esta idea y que viene justamente desde el presidente de la UDI, que están generando esta idea de avanzarse a bajar a los 4 séptimos para mostrar una alternativa posible de cambio constitucional si ganara el rechazo. Y como dijo Buenchumilla anoche, esto simplemente es pavimentar el camino del rechazo, y por eso se encuentra quebrado hoy día la democracia cristiana. Eso puedo agregar yo. Pero en ese sentido, Leonardo, o sea, es cierto, lo que está de fondo es la posibilidad de, ante un rechazo del texto constitucional que la Convención está proponiendo, sea más fácil y se allane el camino para realizar vía Congreso las modificaciones que se necesitan. Pero lo cierto es que no solamente el rechazo está proponiendo esta idea de rechazar para reformar. También el apruebo está diciendo, bueno, si hay que hacer cambios, lo hacemos después, pero aprobemos. O sea, rechazar para reformar, aprobar para reformar, lo cierto es que ambas posturas están proponiendo cambios una vez aprobado o rechazado el texto. Entonces, en ese sentido, la discusión de cuál va a ser el quórum para introducir cambios constitucionales me parece razonable. No, me parece excesivo un quórum de 2 tercios. Tú hacías bien alusión a esta contradicción, que los sectores que durante 30 años defendieron los 2 tercios, hoy día rasgan vestidura y dicen por ningún motivo los 2 tercios porque es una forma de poner un cerrojo a la nueva Constitución. Pero 4 séptimos me parece un quórum más razonable que tener 2 tercios, e incluso me parece más razonable que tener una mayoría absoluta, toda vez que cambios constitucionales requieren una visión de Estado, una mirada, digamos, a largo plazo, y no una mayoría circunstancial que a la larga podría generar incertidumbre jurídica. Porque si la Constitución, cualquier mayoría en el Parlamento la va a cambiar a cada rato, vamos a tener un serio problema. ¿Rocío? Claro. Sí, yo creo que es mucho más fácil cuando tienes un enemigo al frente y sobre todo para la prueba decir, oye, ellos también quieren hacer reforma, entonces no, porque se queden como estaban. Yo que lo veo como una buena señal
de decir, oye, y lo conversamos con el programa, con Alicia ayer, y lo he dicho otras veces, si el momento para hacer los cambios es ahora, para mí es ahora. Y si empiezan los 4/7 y empiezan a hacer modificaciones que la gente está pidiendo hace mucho rato, yo lo aplaudo, de verdad. Ojalá que lo hagan y veamos qué reformas efectivamente se pueden hacer para no tener que esperar 6 o 7 años más para que empiecen a haber cambios para las personas, porque lo que necesitamos es que se bajen de construir una red social más importante, y si podemos empezar a trabajar desde ya, ¿por qué se demoraron tanto? Esto deberían haber empezado hace mucho rato a hacerlo. Entonces, yo entiendo que existe una desconfianza y una idea de complots después, pero aplaudo que por fin la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, se sumen al carro. O sea, bueno, para los que no me han escuchado en otro programa, yo soy Evópolis y siempre hemos querido reformas, a lo mejor no tan transgresoras como los otros. Vamos en una propuesta más de buscar la eficacia y al conciliar estas dos cosas, y espero que no nos quedemos enfrascados en solamente decir apruebo porque apruebo o rechazo porque no, sino que vamos a solucionar el problema de las personas, sí. Así que si se suben al cabo dentro de los 4/7 y que podamos trabajar en eso, lo aplaudo. Pero, Rocío, a propósito de que hacen el reconocimiento público que eres Evópoli, el fin de semana Chile Vamos anunció que va a votar rechazo, pero rechazar para reformar. Sí. ¿Por qué no decidieron aprobar para reformar si al final, como tú dices, ustedes igual quieren cambios? Porque, mira, yo en lo personal hace rato que estoy militando desde afuera, o sea, como que estoy observando qué es lo que pasa y no estoy metida en lo que pasa interiormente. Te puedo responder por el proceso que pasó del consejo del partido y de qué es lo que han visto los que están más metidos en la interna. Y va en un tema de que, de hecho hay una conversación con Gloria Hood que la tuve ayer, donde habla también de todo este proceso. Y va en un tema de esto, de eficiencia también, de que tú puedes hacerte cargo con lo que ya tienes, de que la visión que tiene Evópoli en particular de cómo se soluciona el problema no va en hacer crecer las instituciones del Estado, sino en hacer los cambios de modernizar el Estado per se. Entonces lo conversábamos con Leo también el día martes, que yo le decía, aquí la pregunta está en el énfasis que tú le pones al Estado. Los dos estados, el Estado en general, es un Estado que va en solucionar problemas a la gente, para eso existe. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser ese Estado para que tú lo soluciones? En esta nueva Constitución el Estado es bastante grande, lo que se propone, y se crean muchas institucionalidades. Pero Rocío, yo quisiera terminar el punto anterior señalando que yo pienso que aquí lo que se ve complicado, y esta propuesta que aparece desde la senadora Rincón, que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, su relación con los felices y forrados, su oposición casi, ¿no es cierto?, apasionada contra Yasna Proboste, en un momento la apoyó, también da cuenta, ¿no es cierto?, como una defensa corporativa de defender el Senado, porque recordemos que aquí hay una constitución que quiere eliminar el Senado como tal. Pareciera que parte de lo que hay, más que del convencimiento que hoy día hay que hacer un cambio constitucional por parte de ellos, perdón, es simplemente una defensa corporativa, y por otra parte, una derecha que quiere incidir, y que yo creo que es legítimo que quieran incidir, porque de alguna manera el pueblo de Chile, casi el 80%, cuando eligió a los constituyentes, no apareció reflejada la capacidad de incidir de la derecha, porque se ha visto que no han tenido esa capacidad. Entonces, siento que hay cosas que están detrás que van mucho más allá de un convencimiento profundo. Sí aplaudo, de todas maneras, que claramente hoy día se esté reconociendo por todos y todas que es necesario una modificación constitucional. Y justamente como dice Juan Carlos, ¿por qué no mejor aprobar para reformar y no rechazar para reformar? Bueno, aquí te digo, porque en el caso de aprobar para reformar, cuando tú apruebas tienes que generar un montón de institucionalidades que te van a atacar las problemáticas de las personas. Yo entiendo que hay momentos en los cuales tú tienes que hacer cuando tú estás armando una casa sobre una base que no está bien hecha, se te va a desarmar la casa al poco andar por muchos parches que tú le quieras poner. A eso yo lo veo como entre aprobar para reformar, que sería como el lema de por qué aprobar la nueva constitución y la reformamos después. Pero tenemos que ver si es que efectivamente
la actual constitución, la que nos ha generado todo este tiempo, es una base tan mala para el país y no se ha hecho cargo, efectivamente, siendo súper objetivo, de mejorar la calidad de vida de las personas. Y yo ahí no me compro la tesis de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, porque Chile ha mejorado. Y lo que hizo la Concertación efectivamente fue, durante todos los años que gobernó, fue avanzar para que todos estuviéramos mejor. Si tú separas los Gini por edad, por grupo etario, tú te das cuenta que la movilidad social existe dentro del país. Y si lo ves en el completo no se ve de cuánta gente, pero si lo ves en el grupo etario más joven, sí hay movilidad social. Por lo tanto, la actual constitución te permite esa movilidad social, que te permite accesos a mejoras en tu comodidad de vida, en mejoras a bienes y servicios. El problema está en que se estaba adquiriendo a nivel de crédito. Y en ese crédito, tú cuando tenías eso, y está muy bien explicado ayer por la Gloria, que me decía, te quedas sin una red de apoyo y te quedas o sea, estás teniendo eso a través de crédito. ¿Y eso se puede modificar con la actual constitución? Yo creo que sí se puede. Entonces no creo que exista que haya hacer millones de otras institucionalidades a través de eso. Sí creo que hay un tema de origen de la nueva constitución, o sea, de la constitución del 80, que genera complicaciones, sí. ¿Y cómo se salta por sobre eso? Yo no lo tengo resuelto. El problema de lo que tú señalas, Rocío, es que la Constitución del 80 era un texto constitucional. El año 89, en el contexto del inicio de la transición o la vía preparatoria de la transición, se le hacen otras modificaciones que, desde mi punto de vista, cambia la lógica del texto inicial, porque le introduce la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. De hecho, Leonardo ahí me podrá confirmar, se introduce el inciso segundo del artículo 5, es decir, que la soberanía reconoce como límite los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentren vigentes y hayan sido ratificados por el país. Y después, en 2005, se le hace otra reforma, donde, claro, Ricardo Lagos comete el error de decir, ahora, digamos, tenemos un nuevo texto constitucional, la democracia, digamos, la primavera está depuntando. Entonces, en ese sentido, no creo, yo no soy amigo de la tesis del problema de origen, digamos, porque ha sufrido distintas modificaciones. Para mí el problema de la actual constitución es que ni siquiera el sector autor de las constituciones, con estas versiones, digamos, del 80, 89, 2005, las ha respetado. Y para mí lo más claro fue, digamos, respecto a los retiros de los fondos de AFP. Porque siendo, digamos, contra el texto constitucional, sectores de izquierda y de derecha se metieron la constitución al bolsillo y avanzaron igual. Entonces, ¿cuál es el problema que se suscita en todo esto? El problema que se suscita es que volveríamos, si se rechaza para reformar, a un texto constitucional que amplios sectores políticos y también la ciudadanía no reconocen como un texto legitimado para obedecerlo. Y yo creo que ahí radica un punto de conflicto, pero también hay otro punto de conflicto con el texto constitucional vigente, y consiste en ser piedra de tope para muchos cambios. Yo estaba en el Consejo de la Sociedad Civil del Mineduc en Santiago el año 2014, cuando la presidenta Bachelet inició, junto con el ministro Izaguirre en ese entonces, el proceso de reforma educativa. Y la derecha llevó al Tribunal Constitucional alegando que era inconstitucional la prohibición de segregación escolar. Entonces, en algo tan básico como decir que en las escuelas no se puede discriminar a los estudiantes, amplios sectores dijeron, no, eso es inconstitucional, atenta contra nuestro derecho, digamos. Entonces, ¿y cuál era el fundamento? Que va contra la Constitución. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿es creíble? Juan Carlos, ¿cómo falló ahí? Sí, si es que la sentencia del Tribunal Constitucional hubiese sido una semana antes, se declara inconstitucional. Pero justo ocurrió el cambio de presidente del Tribunal Constitucional y asumió Carlos Carmona. Y eso fue ese voto el que permitió, digamos, o sea, se falló en contra de lo que habían metido. Claro, se falló en contra, pero solo porque una semana antes hubo un cambio de presidencia. Pero se falló en contra. Entonces eso quiere decir que la actual Constitución, por mucho que hayan querido apelarla,
pasó igual. Mira, Entonces, fue un tema de interpretación. Sí, pero que la actual Constitución sea usado como argumento y ni siquiera en un voto unánime, sino que en un voto dividido donde se gana simplemente porque el presidente del Tribunal Constitucional puede doblar su voto, te da cuenta, digamos, de que el texto constitucional para amplios sectores, particularmente del sector de Chile Vamos, ha sido usado, y no solamente en este caso, hay hartos otros casos más. Pero Juan Carlos, mira, como tope de piedra, digamos. Te hago dos salvedades ahí. Entonces, por un lado, estando de acuerdo, estoy súper de acuerdo contigo y no con que es un tema de origen, sino que es un tema de falta de respeto a la actual Constitución. Un tema de uso. Y eso claro, yo estoy de acuerdo contigo que se le faltó el respeto, pero tampoco me consta que se le va a tener el mismo respeto al borrador nuevo, porque ese aprobar para reformar es exactamente lo mismo. Oye, permiso, perdón, yo quisiera aportar también porque estaban en un diálogo ustedes dos solamente. No, pero es que me estaban interpelando los dos a mí, entonces era como... No, para nada, yo lo que quiero decir, y estoy un poco de acuerdo con Juan Carlos también, es que la Constitución no solo se trata de un tema económico, porque como que se ha reducido un poco al tema económico acá. Yo no dije nada de tema económico, ¿eh? Sí, algo señalaste que tenía que ver con los créditos. No, estoy hablando de hacer... Con los créditos, estoy hablando de seguridad social y de red de apoyo. Por eso, pero no el texto constitucional es mucho más que eso incluso. Tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, tiene que ver con los derechos de la naturaleza, como se ha señalado hoy día, o con el respeto a la naturaleza, si lo vemos de una forma más conservadora. Tiene que ver con otros temas significativos. Y a mí lo que me pasa, partiendo de con lo que acordamos como tema de esta reunión, que tenía que ver con esta propuesta que aparecía hoy día, ¿no es cierto?, de hacer una baja del quórum para poder modificar la Constitución actual, es que a mí no me da confianza que se vayan a hacer todo lo que se promete hacer. Es que ese es el tema. Que después no se cumpla. Y ese es un tema complejo también. Es que ese es el tema, pues, Leo, porque ya, haciéndonos cargo de que no hay respeto en la actual Constitución, yo creo que eso es transversal, ¿ya? Y que el segundo tema por cual todo partió es la confianza en las instituciones. En general, las constituciones y el tema estatal está dado por políticos. Entonces, que esté escrito en la Constitución, en la actual, en la nueva, en la que me presenten y en la que traigan mañana, a mí tampoco me genera ninguna confianza en que eso se vaya a hacer. Por eso aplaudo de que haya actualmente una apertura de oído y decir, oye, por mucho que no confiemos en las personas que están detrás, al menos hay una intención de bajar el 4/7, que aquí genera otro problema que Juan Carlos lo puso también. Bajamos 4/7 para hacer las reformas que nos están pidiendo que hagamos. Y por eso yo digo que el momento de hacerlas es ahora, porque están todos tan asustados por lo que va a pasar, sobre todo los políticos, que si no quedan ahora plasmados en alguna parte, pase el apruebo o el rechazo, mejor que ya las tengamos ahí como ciudadanos de a pie, ¿cachai? Que ya las tengamos las reformas que queremos ahí. Y para darte el punto, Leo, efectivamente yo creo que la actual Constitución se queda corta en temas de paridad, en temas de medio ambiente y de reconocimiento de los pueblos. Yo creo que esos son los tres grandes temas que la nueva Constitución sí está tocando y esta no. Ahora, ¿se pueden incluir? Quizás sí, pero ¿qué pasa con todos los otros? Esta otra institucionalidad que se está creando, a mí me genera un montón de ruido. Y la falta de respeto a lo que se le dio al pueblo que votó y que votó más del 80% porque se vaya a esta modificación. ¿Por qué no esperamos a ver si se aprueba o se rechaza? Que como dijo el mismo presidente Boric, son igualmente legítimas y en ese momento tomamos las medidas del caso y ahí aparecerá batalla y todo y reformará lo que haya que reformar, pues. Pero hay que ser respetuoso. Pero respetuoso de qué si... No me grites, no es necesario. Pero si tú partiste enojado. No, ya. Yo estoy enojado. Bajemos el tono. Pero esto no es un tema personal. Leo, esto no es un tema personal, te lo aclaro. Ya, pero déjame hablar, po. Sí, pero mantengamos el tono. Pero déjame darte los argumentos. El tema es que cuando yo te digo que en este momento están todos presionados para hacer las reformas, ¿para qué vamos a esperar si podemos empezar ahora? Y si gana la prueba, igual vas a necesitar las leyes, que independiente de que esté la nueva o la antigua, igual la gente está pidiendo los cambios ahora. Entonces, si hay una voluntad política de hacer los cambios, aprovechémosla ahora como ciudadanos de a pie que somos todos nosotros, de que los cambios queden listos ahora, ya sea quien sea el resultado que tengamos después. Si gana la prueba o el rechazo, yo creo que el país gana
Si no tenemos que esperar 6 años más después que se apruebe la nueva constitución para que se hagan las leyes que Perdón, necesitamos para que todo o sea, tú avance. estás diciendo que no solamente se cambie el quórum ahora y se espere el referendo, sino que se cambie el quórum y se hagan las modificaciones en la constitución actual ahora. Sí, Pero a mí me parece que eso es atentar directamente contra lo que se prometió a la ciudadanía. Me parece que eso es tremendamente grave y antidemocrático. Me parece qué muy cosa. grave. Yo ¿Por había qué? entendido simplemente que están proponiendo cambiar a 4/7 el quórum para llegar a acuerdos por si acaso se pierde la posibilidad de una nueva constitución. Pero modificar ahora todo lo que se está proponiendo como nueva constitución me parece que eso está tremendamente No, antidemocrático. no la nueva constitución, la constitución que ya tenemos y las leyes basales que van a hacer cambios que pueden regir con cualquiera de las dos. Y acordemos los dos que gran parte de la nueva constitución tiene bases similares. Hay cosas que se mantienen igual y que puedes hacer las leyes para ir avanzando, ¿no? No tengo más comentarios, creo que es simplemente una jugarreta de la derecha para poder burlar la posibilidad de que gane la prueba y no va a funcionar. Pero en ese sentido, Leo, tú dices sería improcedente porque bajar los quórums ahora para allanar el camino, No, para yo hacer estoy los de cambios ahora acuerdo. significaría restarle votos a la prueba. ¿Eso dices tú? No, te digo que no tengo ningún problema si quiere que cambien el quórum para hacer reformas constitucionales. Perfecto. Porque ya es una forma de decir, mire, no se preocupe, porque si pierde, si gana el rechazo, Sí, igual pues. vamos a poder modificar la constitución con más facilidad. Y eso es un tema. Pero otro tema, y también si hay que hacer una modificación constitucional menor, está bien. Pero otra cosa es modificar todos los capítulos, digamos, de cómo se compone el Banco Central, cómo se compone la Contraloría, cómo se compone la Fiscalía, en este periodo que queda de aquí a septiembre, cuando se está votando una propuesta constitucional del Estado de Chile que aceptó llegar con el pueblo de Chile que votó casi el 80% por una nueva constitución y estar burlando el hecho de ir a ese plebiscito. Eso es lo que me parece Pero, antidemocrático. pero ¿cuál es el problema si el plebiscito es el apruebo o el rechazo? Mi problema es que yo no les creo que sean tan reformistas. Entonces me gustaría ver sus cartas de ese 4/7 y decir, bueno, vas a bajar el quórum de 4/7. ¿Y qué es lo que te gustaría reformar a ti? ¿Qué tan lejos vas a llegar? Y eso es lo que yo esperaría ver antes del 4 de septiembre para tener la posibilidad de creerles que efectivamente no es un tema de complot y solamente un maquillaje, es decir, vamos a bajar los 4/7, sino que me gustaría ver por parte de Chile, vamos a decirle, bueno, ¿qué es lo que ustedes están, hasta dónde están dispuestos a llegar? Eso a mí me gustaría verlo, para realmente creer es lo que tú estás diciendo, o sea, lo que ellos están diciendo del Claro, 4/7, ¿cachai? A eso es lo que me refiero, Leo, claro. Sí, se entiende. ¿cachai? No es, estoy de acuerdo contigo, que espero que sea más allá que una jugarreta de decir estamos dispuestos a reformar, sino que me muestres tus cartas y me digas, ¿qué es lo que vas a reformar? ¿Cachai? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Que ahí ¿Juan Carlos? y no es solamente una aprensión mía, yo creo que lo he conversado con hartas personas y es más o menos lo que uno percibe en el ambiente, es que a los que se les tendría que exigir, digamos, o mostrar un test de blancura de hasta qué punto quieren reformar, no es al sector del apruebo, sino a los del rechazo. Exacto, eso voy yo, a los del rechazo, ¿hasta dónde están dispuestos a reformar? No, sí, yo creo que en ese punto coincido contigo, Rocío, sí. Lo que yo estoy señalando, porque la verdad es que no lo había entendido al principio así, es Claro, que es simplemente que me parece, y en eso no entiendo si ustedes están de acuerdo conmigo o no, eh, que no puede ser que hoy día el Senado o el Parlamento propusiera una reforma estructural a la Constitución del 80 antes del 4 de septiembre. Me refiero no simplemente a un cambio operativo de un artículo específico, sino a un cambio general, como modificar la Constitución entera, porque eso sería una burla al proceso que se está llevando. Eso es lo que estoy señalando. O sea, que se haga después, es un tema de timing, digamos. Claro, exacto. pero también va con un tema de voluntad, porque claro, tú dices el plebiscito inicialmente como estaba pensado, era si nos quedamos con una o con otra, pero es que hay un tema, yo creo, real de que la actual constitución no está, por lo menos de lo que yo percibo dentro de Evópoli, porque en Evópoli hemos estado
en todo el proceso de reforma, incluso que empezó con la presidenta Bachelet. Fuimos los únicos que estuvimos en todos los cabildos y generando instancias para reformar. ¿Ya? Entonces, yo no me queda no tengo la misma percepción de parte de la UDI y RN, por eso es lo que te digo, que me gustaría ver qué tanta reforma efectivamente están dispuestos a decir, Claro. cuánto te cedo, ¿cachai? Ahí no sé qué tan real sea ese espíritu. Y por eso yo lo he dicho. A ver, primero quiero decir abiertamente que si usted googlea mi nombre, las primeras cosas que le van a salir era que yo estaba en Evópolis, así que no ningún secreto ni algo que no haya querido decir antes. Que he estado en un proceso reflexivo, efectivamente he estado, porque per se no me gusta la derecha tradicional, para nada. Entonces, ahí tengo mis conflictos. Justamente por eso, porque no les creo, por Leo. No, sí Tampoco les entiendo, creía, sí entiendo. ¿cachai? Entonces, el tema de la política es súper pasional y yo creo que en general a todos los que escuchan este podcast también les despiertan pasiones. Y aquí está cómo nos tendemos la mano de nuevo para que no nos gane. Yo sigo creyendo que el país tiene que ser uno solo, de que tenemos que volver a conversar, pero también entiendo que es más fácil plantearse del que siempre ha tenido comodidades, de decir, te voy a ceder, pero hasta que a mí no me moleste. Entonces yo creo que efectivamente nos tiene que molestar de alguna manera lo que tenemos que ceder, porque hay un grupo que siempre ha estado abajo. Entonces, ¿cómo tú lo traes y qué es lo que entregas? Eso es lo que a mí me da la duda después, ¿cachai? Me recuerda un poco a la Cecilia Morel cuando decía que tenía que ceder sus privilegios, cuando estaba asustada. Claro, pero es que tiene que ceder su privilegio, pues sí es así. Porque hay gente que está muy abajo que hay que traerle de vuelta y para eso yo tengo que hacer espacio para que el otro entre también. Pero también creo que tenemos que hacer crecer este país. Y ahí les voy a meter algo que me gusta de Boric en estos minutos, que es ir a buscar alternativas no tradicionales para tratar de sacar el país adelante. No en lo tradicional que sí nos generaría réditos inmediatos, pero que en un futuro nos va a dejar cortos. Como por ejemplo, Y tratar de, como por ejemplo, ¿estás buscando? las energías, el tema de los hidrógenos, de ver al país como para soluciones basadas en la naturaleza, que resguardemos y encontremos valor en cosas en que antes no estábamos teniendo y dejemos de generar problemas como Puchuncaví. Que no sé si ustedes saben que acaba de quedar las COA nuevamente, cuánta gente intoxicada, colegios que tienen que cerrar, porque estamos con un sistema, un modo de economía que no está acorde con la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces tenemos que buscar alternativas nuevas y el país puede y tiene privilegios que no han sido catalogados como tal para situarse en lo que podemos entregar al resto del mundo y generar valor. Y eso es algo que sí la nueva Constitución lo toma de manera muy profunda. Entonces yo no sé si son capaces de llegar a hacer esos cambios en la nueva Constitución. O sea, dentro de estos 4 séptimos, si están para hacer modificaciones a ese nivel. ¿Cachai? Es que, ¿sabes lo que pasa, Rocío? Que también yo creo que los tres que estamos conversando acá, conversamos desde lo que estamos genuinamente convencidos y casi inocentemente convencidos de lo que debiera ser. Pero yo siento que, y quizá a nivel de los diputados pasa también eso, pero a veces, y también por eso mismo se han dado estas señales, mucho que algunas de estas ataques o propuestas de cambio al Senado, propuestas de cambio a la Corte Suprema, no tienen que ver solamente en el plano ideal, en un plano así como valórico, sino que también tiene que ver con un tema concreto, con que tú ves que por diferentes razones se ha ido generando grupos como de, por decir un concepto, de alta burguesía, de personas que se protegen a sí mismos, que se protegen como corporación y que va más allá que de sectores políticos. Y ahí ves tú gente de diferentes sectores que quieren mantener sus privilegios políticos, su forma de funcionar. Yo te digo, por ejemplo, cuando yo era fiscal, cuando yo partí siendo fiscal, por allá por el año 2000, 2001, a mí me llamaban la diputada o la senadora del sector y me llamaban y yo, recibía el llamado para pedirme que viera este caso, que viera el otro. Obviamente nunca hicimos nada a favor ni en contra de lo que pedían, pero simplemente la forma en que estaban acostumbrados a incidir en todo era grotesco, y eso fue cambiando en esa medida, pero siempre perder la capacidad de influir no les gusta, y en ese sentido lo que yo veo que están haciendo es protegerse, mantener sus cargos,
También, por ejemplo, esta pelea de que no se acabara el Senado a los 4 años, sino que a los 8 que los habían elegido. No todo es por un tema de principio o de voluntad hacia el país, sino que también de cuidar Claro. su función. Y eso es lo que me preocupa. Y que genera más reacción al final. Claro, Estoy de acuerdo. y esa es una situación transversal, o sea, en eso Exacto. no es solamente de un sector político. Sí, Claro, y ahí es donde yo otras veces he comentado también que es cómo nos reencontramos para poder ver qué es lo que hay detrás, porque estamos muy preocupados de que, perdón el vocabulario, pero que no nos callen, ¿cachai? Como que siempre creemos que nos van a cagar de alguna manera. Y eso genera que no nos podamos volver a encontrar y podamos conversar de verdad con lo que tiene el otro y desescalar los problemas. Mira, yo sé que Sí, porque estamos sobre el tiempo, pero como sí, para estamos. plantearte como para una próxima conversación, quizás los tres los mismos, tiene que ver, por ejemplo, con la idea del sistema de eleccionario que tenemos, que no es cierto, se cambió el sistema proporcional por otro sistema que se decía que era más justo. Pero bueno, yo conozco varias personas que han sacado más votos de los que han resultado electos convencionales, concejales, porque vota y sale el de la misma lista, y ahí todos los partidos políticos están de acuerdo que hay que fortalecer a los partidos políticos. Y la gente no entiende por qué no sale el que tiene más votos. ¿Ah? Son cosas raras, digamos, que pasan, que podemos conversar. Y que, Podemos dejarlo para un próximo exacto. Política Podcast y les agradecemos a todos los que se sumaron el día de hoy. Muchas gracias, Leo y Juan Carlos, por esta acalorada discusión. Ya, A ustedes, Chao, bueno, chao. que estén bien. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido. Y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.